El Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. ¿Qué tal? Soy Juan Becerra Costa y les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de Te Tomamos la Palabra, programa que está dedicado a los conceptos, a la palabra, al lenguaje y a la comunicación con C mayúscula. Y saludo también con muchísimo gusto a mi compañera Anaí Vázquez. ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, qué emoción encontrarnos de nuevo, Juan. A nombre de todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias del Canal del Congreso. Y quisiera mencionar aquí que uno de los objetivos claves de este programa pues, es perderle el miedo a conceptos, a palabras vinculadas al Poder Legislativo para poder hacerlas más nuestras y así participar de manera más comprometida y directa con el quehacer parlamentario en nuestro país. Así es, Juan. En este espacio buscamos desde muchas perspectivas y bajo un catálogo amplio de miradas entrar al lenguaje parlamentario por puertas diversas y cercanas. Y hoy veremos un término quizá no muy conocido popularmente, que es el control constitucional. Así es, y vale la pena aquí señalar que independientemente del concepto explorado en cada emisión de Te Tomamos la Palabra, poder estar cerca de lo que se dice y hace en el Congreso de la Unión es poder formar parte de nuestro destino legislativo. Para empezar a explayarnos sobre control constitucional, vale la pena recuperar que la Constitución, nuestra ley suprema, es el documento donde se plasman los derechos fundamentales y la forma de gobierno y organización política que deseamos como mexicanos y que es a través de nuestras y nuestros representantes en el Poder Legislativo que la ciudadanía tomamos decisiones políticas para salvaguardar el Estado de Derecho. Exacto, Anaí, gracias. Y yo agrego que parte de perderle el miedo a los conceptos muy especializados como pudiese ser control constitucional es empezar a hilvanar o desilvanar en torno de los significados de estos términos. Tienes razón, control constitucional quizá me remite directamente a una suerte de supervisión de calidad respecto de la Carta Magna, aunque tengo que confesar, Juan, que antes de este programa no me había vinculado tanto con el concepto. Yo tampoco, la verdad, Anaí, pero dices bien, es una definición resumida. Podemos decir que el control de constitucionalidad es el medio jurídico que está diseñado para evaluar la concordancia entre los actos de autoridad de quienes hacen las leyes o quienes las aplican y lo que mandata la Constitución. Ok, por ahora recordemos que control es sinónimo de comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Y también podemos agregar que lo que sea que tenga que ver con la palabra constitucional nos habla de algo esencial, de algo fundamental en el centro superior de la más alta jerarquía normativa. Veamos qué le dice a las personas este concepto mediante una encuesta exclusiva e inmediatamente vamos a escuchar cómo lo capta la gente en general en el sondeo que hizo, por supuesto, Ricardo Guzmán López. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Laura, soy colaboradora del INEA. En el ámbito de la psicología el control es muy importante ya que nos ayuda a regularnos, tanto nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si uno no tiene un control de sí mismo, no puede desarrollar ninguna actividad. Mi nombre es Enrique Vargas, estoy en el área de diseño gráfico. Control constitucional puede ser de alguna manera un grupo que vean qué es lo que vale la pena mantener y por supuesto también existe también la parte de reforma, qué es lo que vale la pena poder cambiar. Mi nombre es Andrea Ríos, actualmente soy gerente. El control está comprobado que nos permite estar en un punto de equilibrio. Soy Rodrigo Nava, son aquellas estrategias o medidas para el momento de las reformas constitucionales se pueda cuidar
que no sea una iniciativa anticonstitucional o que viole alguno de los derechos que nos da la Constitución mexicana. Me llamo Guillermina y me dedico a vender plantas, macetas y todo para su jardín. Para mí control es mantener ordenado las plantas de cierta manera y las macetas. Es interesante escuchar lo que se intuye respecto del término legislativo control constitucional, ¿eh? Y aunque parece evidente, las dos palabras que forman este binomio forman un conjunto de poder. Sin duda, Anaí, esto es muy interesante de este capítulo de Te Tomamos la Palabra porque abarcamos muchas cosas, casi todo lo más relevante. Mira, estamos hablando de control constitucional, esto es del poder legislativo, de sus funciones, de su importancia para un Estado sostenido por 3 poderes independientes y autónomos. Los otros 2, les recuerdo, son el Ejecutivo y el Judicial. Y también estamos hablando de la Carta Magna, en donde se sintetizan las normas jurídicas supremas y de quienes controlan estas normas, que son las y los representantes electos por voluntad popular de la ciudadanía de todas las y los mexicanos. Claro, Anaí. Y ahora vayamos sin más con nuestras abogadas especialistas, siempre precisas y excelentes explicadoras, para que nos comenten cómo definen ellas control constitucional. ¿Vamos? Vamos a verlas. Hola, es un gusto volverlos a ver. El tema de hoy, control constitucional. El concepto de control constitucional está relacionado con los medios jurídicos y procesales que existen para defender a la Constitución ante posibles violaciones, ya sea para autoprotegerse, para invalidar los actos que la contravengan o bien reprimir a quien la violente. Es reconocido en general como el medio jurídico más importante de salvaguarda del Estado de Derecho. Los medios de protección o autodefensa de la Constitución resultan de su contenido. Por ejemplo, con base en el principio de división de poderes, el ejercicio del poder se distribuye entre diversos órganos, cada uno con una competencia clara. Esto es una forma de limitarlos con base en el principio de que el poder detiene al poder siempre en favor de los derechos humanos. El Estado constitucional de derecho está organizado bajo los siguientes supuestos. El poder está limitado por el derecho. La Constitución organiza y delimita el poder. La Constitución es la ley suprema del Estado. Todas las leyes derivan de la Constitución. El valor jurídico de la superioridad o supremacía constitucional crea y determina la jerarquía de las normas jurídicas, pero la Constitución es a la cual están subordinadas todas las leyes. Existen medios concretos de defensa de la Constitución, que son procedimientos que van dirigidos a invalidar los actos de las autoridades que la quebranten. En este caso, ante una violación a la Constitución en contra de los derechos humanos de cualquier persona, ésta tiene la oportunidad de promover un juicio de amparo con la posibilidad de que el acto que le afecte se invalide, esto es, quede sin efectos, ya sea que se trate de una ley, de un acto administrativo o de una sentencia. El juicio de amparo, que es un orgullo mexicano, está previsto en el artículo 107, fracción primera de la Constitución. También las propias autoridades pueden tener conflictos en relación con su competencia, esto es, en relación con lo que les corresponde hacer. Estas diferencias las pueden resolver a través de un juicio llamado controversia constitucional. Finalmente, cuando una ley se puede considerar contraria a la Constitución, puede ser objeto de un procedimiento llamado acción de inconstitucionalidad. Previsto en la propia Constitución Federal, en su artículo 105, fracción segunda. En estos dos casos, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de resolver como tribunal defensor del orden constitucional. En el artículo 94, párrafo quinto, la Constitución General prevé la competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y en salas, la competencia de los plenos regionales, de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral. La Constitución también prevé procedimientos para fincar responsabilidades y sanciones a los titulares de los órganos del Estado que hayan llevado a cabo actos que la transgredan. ¿De qué manera se garantiza el control de constitucionalidad? Teniendo en claro que la suprema jerarquía de un Estado democrático radica en la Constitución y en el cumplimiento a ella. Al final de cuentas, lo importante es reconocer que la Constitución, como norma suprema, debe establecer medios de defensa en aras de lograr un auténtico Estado de Derecho. Queda ahí qué es y cómo se puede llevar a cabo un control constitucional o un control de constitucionalidad.
es muy importante ser muy enfáticos, Juan, en que en este Estado democrático como el nuestro, la soberanía recae en el pueblo. Es decir, el pueblo se da sus propias normas y de él emanan la Constitución y el poder del Estado. Es así, de hecho, Anaí, como se configura nuestro Estado constitucional de derecho. Y como ha ocurrido en otras ocasiones, como parte del acercamiento lúdico a las palabras, quisiera asociar a la palabra Constitución los sustantivos complexión, contextura, físico, hechura y naturaleza. Describen indiscutiblemente los rasgos de nuestra Constitución, de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y además, si piensas en la palabra control, pues podemos preguntarnos entonces, ¿quién controla cómo somos, no, Juan? Y la respuesta es, de alguna manera, de la manera legislativa, por lo menos el Congreso de la Unión. Por eso es muy sano y útil ese espacio en el que nos proponemos desolemnizar el lenguaje o la jerga legislativa y entrar a ella de manera accesible, próxima, familiar. Para eso, además, qué mejor aliado que Ignacio Martín, quien puede desentrañar los sentidos, las historias, las raíces de binomios como control constitucional. Ignacio Martín, pues bienvenido siempre en Control. Bienvenido. Muchas gracias por considerarme aliado en esos menesteres. Ajá, Hay una etimología que creo que no es correcta, pero es divertida y me gustó y la voy a contar, de control. Control, contralor, o sea, esas palabras están relacionadas. Y una de las que me encontré es que control viene de, bueno, contralor, los galeones que llegaban con el oro de América, llegaban a Sevilla y llegaban a la Torre del Oro. Ahí guardaban el oro. Entonces, ese oro que dejaban, alguien daba un vale contra el oro. Okay. Creo que no es buena, pero es más aceptada un contra rolus, contra el rollo, y tiene que ver con algo que ya han comentado, por duplicado. Esa manera de control, han dicho control de calidad, eso es, contra el rollo viene de rotulus, y era lo rotulado, se copiaba, lo rotulado era el original y se copiaba, y entonces contra él se cotejaba. Es cotejar. Es verificar, cotejar, de ahí viene lo de control. Okay. Que ya claramente, desde el punto de vista de la filología, viene del francés antiguo, el latín obviamente, pero el francés antiguo, y casi la propia palabra, si la pronunciamos un poquito forzada, no suena francés, control. Ajá. O sea, en francés hay controle, y ese control, sí, a lo francés, la hemos tomado tal cual, del francés del siglo XIV, del siglo XV. Oye, ¿y constitucional aquí con control? Constitucional, hemos hablado más de ella, siempre machaco la idea constituere. O sea, instituir, la palabra institución, decimos, está dentro de constitución. Entonces, instituir, establecer con fuerza, con. Okay. Entonces, Anaí ha insistido varias veces a lo largo del programa de hoy que la Constitución es de todos, nos tiene que englobar a todos, si no, no es. Entonces, ese con es el que nos engloba a todos dentro del Constitución. Ok, más adelante vemos ya el binomio de las dos palabras. Ajá, con el ya, significado hay que algo generan. más, me lo guardo un poquito. Pues ya nos vamos a perdiendo el formato de este Poco programa. a poco. Poco a poco. Ahí está Paso Ignacio a con paso. su manera pues muy particular de llevarnos de la mano a los conceptos y lo que dice sobre el control constitucional, Anaí. Ahora quizás sea conveniente hacer, pues resonar como en todos los capítulos lo que hacemos, el significado de los conceptos legislativos dentro de un verso, una décima, en voz y composición de Evelyn Acosta, acompañada, por supuesto, de Ulises Martínez, mi querido Juan. Vamos a escucharlos. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos.
Control constitucional. Su principal objetivo, defender el contenido de la ley fundamental y aplicar en general todas las leyes sociales. Sus labores esenciales, cuidar de forma eficaz el cumplimiento de las normas constitucionales. Resumo su facultad y a la duda doy respuesta. ¿Qué vela el control de nuestra constitucionalidad? Que ninguna autoridad abuse de su función, cuidando que cada acción y norma que legitima nunca pase por encima de nuestra Constitución. Buenísimos versos en décima de la autoría de Evelyn Acosta, y repetimos aquí para quienes no lo saben o recuerdan que una décima es una estrofa construida por 10 versos octosílabos, Anaí. Gracias, Juan. Esto ya es una linda y poética costumbre en Te Tomamos la Palabra. Pero bueno, no olvidemos que estamos hablando sobre un término complejo, pero accesible, que es control constitucional y que se refiere al conjunto de herramientas jurídicas que nos aseguran el cumplimiento de las normas constitucionales, ya que se realiza un procedimiento de revisión de los actos de autoridad, incluyendo normas generales. Y en caso de contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. Así es, Anaí. No olvidemos que el fundamento de este control es el mantenimiento del principio de supremacía constitucional, nuestra Carta Magna por encima de todo. Y encima de toda forma de expresarnos humanamente, muchas personas señalan que está el lenguaje. Hablemos del lenguaje por el lenguaje ahora, en voz de un teórico muy interesante, es Marc Angenot. Vamos a ver. Vamos. Marc Angenot es un teórico social belga-canadiense, historiador de las ideas y crítico literario. Es profesor de literatura francesa en la Universidad McGill en Montreal y es destacado exponente del enfoque sociocrítico de la literatura. También es titular de la cátedra James McGill en teoría del discurso social. Dice Marc Angenot que el lenguaje marca ciertas condiciones de decibilidad, mismas que aperturan o posibilitan decir lo que en otro momento no podía ser dicho. Uy, Juan, adoré esta cita de Marc Angenot. La clave de las teorías sobre el lenguaje inclusivo está dicha perfectamente en voz de este teórico. Se trata de construir esas condiciones para hacer las cosas que deseamos y consideramos realmente posibles. Son esas condiciones las que nos abren la puerta de los significados y a los significados. Qué bonito lo que piensas, Anaí. La complejidad de las palabras puede abarcar lo simple, lo humano, lo complejo y hasta nuestras contradicciones más profundas. Ah, claro, el lenguaje están las condiciones de la posibilidad y de la imposibilidad, y el control constitucional es un deseo de no salirse tanto ni desviarse de manera abrupta o antidemocrática de lo que parece hemos acordado entre todas y todos en favor de los derechos humanos y su protección. Bien dicho, Anaí. Querido Ignacio Martín, ¿qué opinas sobre los desvíos, las condiciones de posibilidad y los anexos del término este que estamos tratando de control constitucional? Mencionaron en la cita una palabra, y voy a tirar de ese hilo, ¿no? Mencionan la palabra aperturar. Al lenguaje constantemente llegan palabras nuevas. En general, son palabras que los hablantes creamos porque necesitamos, o creemos que las necesitamos, que dicen algo que no teníamos. En este caso, a veces, como en una palabra como esa, a lo mejor no está tan claro que verdaderamente la necesitemos, o haya otras. En el caso de aperturar tenemos el verbo abrir, y si se dan cuenta, y nos ha pasado a todos, es una palabra reciente, los filólogos nos damos cuenta de eso. Yo llevo en México un poco más de 30 años y les aseguro que cuando llegué las cuentas de banco se abrían. Esto de aperturarlas es de hace, no me atrevo a decir una fecha, pero de 20 años para acá. Y lo llevo a todo esto que está... También con el lenguaje tiene que haber un control constitucional, porque el lenguaje es esa constitución también con la que
aprendemos y aprendemos. El aprender con H es agarrar, tomar. Entonces, es la herramienta con la que todas y todos aprendemos el mundo. O sea, lo agarramos, lo hacemos nuestro y lo aprendemos desde niños, o sea, con las palabras. Entonces, quería también dejar esta reflexión sobre que a veces a lo mejor metemos palabras que a lo mejor no son tan necesarios, ¿no? Pues esperemos que hayamos aprendido y de ello aprendido este término de control constitucional, Anaí. Qué ganas de quedarnos aquí horas conversando sobre estos archipiélagos del lenguaje, pero por lo pronto debemos regresar a insistir en que en este programa deseamos aproximarnos desde muchas miradas a los conceptos que nos conciernen, porque son los que se utilizan a diario en el quehacer legislativo. Y ese quehacer parlamentario dicta lo que debemos hacer todos y todas en esta sociedad. Y ahora vayamos como siempre de nuevo a la calle con las personas no iniciadas en este vocabulario del Congreso de la Unión, que son nuestras principales destinatarias junto con las demás audiencias, para ver qué le dijeron en un segundo sondeo a Ricardo Guzmán López sobre lo que creen que significa justo control constitucional. ¿Vamos, Anaí? Vamos a ver. Vamos. Creo que cada partido debería, independientemente del color y la bandera de cada uno, se respeten ciertas normas básicas que deben estar siempre y no estarla queriendo cambiar cada cierto tiempo a conveniencia. Eso sería muy importante, evitar que sea a conveniencia los cambios que puedan haber en la Constitución. Creo que lo más importante de todo es una nueva Constitución en México. Ya tiene más de 100 años. Sería muy importante el concepto de control constitucional para establecer las nuevas normas que van a regir a nuestra sociedad organizada jurídicamente, ¿no? Es el control como términos de auditoría en las cuales se puede tener un conocimiento y una ley de transparencia sobre la Constitución que nos rige a todos los ciudadanos. Las reglas que tenemos en cuanto a la ley para que podamos tener un mejor país. Control constitucional es hacer que se cumpla nuestra Constitución. Si no habría control, no obedeceríamos las leyes. Eso es lo que percibe la gente en general sobre el concepto control constitucional. El lenguaje, aprovecho aquí para hacer a manera de comentario editorial, es una forma de poder si no nos damos a entender fácilmente, y aquí buscamos romper esos esquemas y hacer lo más accesible que se puede el vocabulario legislativo. Por eso nos metemos con binomios, palabras y términos que son usualmente para iniciados en las actividades parlamentarias y tratamos de aterrizarlos desde diversas miradas y sentidos hasta que nos aproximemos a ellos y podamos hacerlos propios, nuestros, cercanos. Exactamente, Anaí, aquí queremos tomar la palabra y recolocarla a disposición de mayorías y minorías, relatarla de nuevo, entenderla, hacerla nuestra, comprometernos con su significado, su significante y lo que nos dice o nos quiere decir. Vamos a ver qué quiere decirle control constitucional al escritor, profesor y traductor sommelier de té, Adrián Chávez. ¿Vamos a verlo? Claro, vamos. ¿Qué tiene que ver el control constitucional con un partido de fútbol? Bueno, en principio nada, pero etimológicamente algo hay. La palabra control la obtuvimos del francés antiguo control, pero para llegar ahí en latín tuvo que existir la frase contra rotulus. Rotulus se refería a un rollo de papel, y cuando algo se hacía contra rotulus es que se verificaba contra el documento. De ahí el significado original de controlar, y claro la preposición contra, que significaba pues contra. En el fútbol, sin embargo, cuando un equipo va a jugar contra otro, sobre todo en la escritura, no utilizamos la palabra contra, sino la palabra versus, o su abreviatura. Y versus también viene del latín, pero si ya vimos que contra significaba contra en latín, entonces ¿de dónde salió ese versus? Bueno, pues versus era la preposición hacia en latín. De hecho, en lenguas como el italiano o el francés todavía quedan rastros de ella. Por la vía del francés llegó al inglés, donde adquirió el significado de enfrentamiento, porque si vas hacia algo, vas contra ese algo. Y desde el inglés llegó al español, sobre todo en el terreno del deporte. Por eso es que en español tenemos dos formas de decir contra. Y aunque sea de lejos, en eso se parecen la palabra control y el fútbol. Y bueno, ya estamos en el tramo final de este episodio y nos da tristeza empezar a despedirnos. Ay, hoy hemos repasado qué significa control constitucional.
desde la óptica de una encuesta, lo que la gente dice, lo que las abogadas definen, lo que filólogos explican, lo que nos suena y resuena, lo que una decimista dice en verso, lo que la teoría del lenguaje nos hace reflexionar. Juan. Y no queremos irnos de su pantalla sin pedirle que nos escriba, comente, que participe, y estamos para escucharle en las redes sociales del Canal del Congreso. Así es, Juan, en Facebook, @Canal del Congreso, en Instagram, @Canal Congreso MX, en TikTok, @Canal del Congreso MX, en YouTube, @Canal del Congreso México. Y en X, Anaí, antes Twitter, @Canal Congreso. Ahora nos vamos, no sin antes comprometernos a que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó